se ha preparado un tema muy importante de cáncer genital, el cual estuvo a cargo del doctor Carlos Santos Ortiz, quien ha terminado este simposio con la asistencia de 3 colegas que son bastante, que tienen mucho conocimiento sobre los temas que van a ser tratados hoy día y que son muy importantes. Para la presentación de estos temas tenemos como moderador a nuestro socio, el doctor Enrique Viola Exceso. El doctor Carlos Santos Ortiz no está presente porque está recibiendo una condecoración el día de hoy. El doctor Carlos Santos, el médico cirujano, ginecólogo oncólogo, graduado en la Universidad Nacional de Medicina de Arequipa, es posgrado en la Universidad de Georgia, en Washington, Estados Unidos. Es exdirector del Departamento de Ginecología y División de Control de Cáncer en el INE y es profesor de la Universidad Peruana Cayetano. Él ha sido nuestro coordinador de este tema. Y el moderador esta noche es el doctor Enrique Viola Exceso, que es especialista en cirugías oncológicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es médico asistente del Servicio de Ginecología Oncológica del Hospital Edgardo Rodríguez Martins de Salud, es diplomado en docencia universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene maestría en medicina universitaria de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. El doctor Enrique Vidal va a presentar a nuestros invitados. Doctor Enrique, le dejo una moderación. Gracias. Muchas gracias, doctor Sandoval. Muchas gracias a todos los presentes. Muy buenas noches. Tenemos un buen panel, un excelente panel de participantes el día de hoy. Vamos a empezar presentando al doctor Henry Valdivia Franco. Él va a hacer el tema de histerectomía radical laparoscópica, el estado actual. Él es ginecólogo-oncólogo, médico de la red AURA Oncosalud, ex asistente del Departamento de Ginecología del Hospital del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, miembro de la Sociedad Internacional de Ginecología Oncológica, miembro de la Sociedad Peruana de Ginecología Oncológica y miembro de la Sociedad Peruana de Cancerología. Él nos va a dar el tema de histerectomía radical laparoscópica, el estado actual. Entonces, empezamos con la presentación. Tenemos 20 minutos para la presentación. Buenas noches con todos, buenas noches doctor Vidal, gracias por la presentación. Vamos a iniciar este tema. Muy bien, vamos entonces a empezar este tema acerca de histerectomía radical laparoscópica, cuál es el estado actual de esta novedosa técnica. Los objetivos de esta charla es presentar principalmente el estudio LAC, que fue un estudio corte para la implementación o no de esta técnica. Ya la vamos a revisar, vamos a ver qué pasó después del impacto del LAC con la literatura desde el 2019 en adelante, cuál fue el impacto de este estudio en la práctica clínica y algunos problemas no resueltos, que es la maniobra de protección tumoral por vía vaginal y cuál es el estado actual para el manejo de tumores menores de 2 centímetros. Hace algunos años empezaba esta charla mostrándoles este video sobre una histerectomía radical laparoscópica y con cierto orgullo presentábamos estos avances que habíamos tenido en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas con colegas que están aquí presentes que nos ayudaron en la implementación, desarrollo y expertise en esta técnica. Fueron casi 10 años de experiencia de cirugía radical para cáncer de cuello uterino por vía laparoscópica, pero finalmente en el año 2018 sale este artículo, sale la primera publicación del estudio LAC, del cual nosotros éramos partícipes. Estábamos agregando un número interesante de casos al estudio cuando más o menos en agosto del 2018, quizás antes, nos dicen que paremos porque el comité revisor había detectado algún problema que más adelante nos lo confirmaron, y cuál era que
el grupo de pacientes que eran tratados por cirugía mínimamente invasiva, como ustedes pueden ver ya en el primer reporte del 2018, tenían un problema con la sobrevida libre de enfermedad y también con la sobrevida global. Quiere decir que los pacientes que se operaban por la laparoscopía recurrían más y se estaban muriendo más de lo esperado. Algo no estaba bien y este estudio se detuvo aquí. Al mismo tiempo, por el año en mención, Alexander Melamed hace una revisión de los casos en Estados Unidos y vean ustedes, compara más de 1.200 casos para cada rama, comparando la cirugía abierta con la cirugía laparoscópica, y determina también que en este estudio retrospectivo de más de 1.200 casos por rama, también había un problema en la sobrevida cuando se usaba la cirugía mínimamente invasiva. Para este momento se hace una evaluación de cómo iba la sobrevida de estos pacientes en estadios iniciales en cáncer de cuello uterino, y se vio que desde más o menos en el año 2006, en que las escuelas ya estaban implementando a una velocidad importante la cirugía radical por la laparoscopía, la sobrevida, en vez de seguir mejorando, empezó a decaer. Entonces fue evidente que había un problema en la implementación de la cirugía mínimamente invasiva, y este es el artículo final que ha presentado el estudio LAC, que ha sido publicado en agosto del 2022, donde ya se hace un análisis final de la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global en un promedio de 4.5 años de seguimiento, y se hace también una evaluación de algunos objetivos secundarios. Vean ustedes, la randomización fue de más de 200 pacientes por cada brazo, y se completaron los datos a 4.5 años de seguimiento, y efectivamente se vio que la sobrevida, la posibilidad de recurrencia cuando se usaba cirugía mínimamente invasiva era 4 veces mayor, que la sobrevida específica de enfermedad, o sea, la posibilidad de morir cuando se usaba cirugía mínimamente invasiva, era casi 3 veces más. Y las recurrencias locorregionales, por supuesto, eran casi 5 veces mayores cuando se usaba cirugía laparoscópica que cuando hacíamos la histerectomía radical abierta. Algo no iba bien. Y efectivamente la posibilidad de morir era 3 veces mayor cuando se usaba cirugía mínimamente invasiva en la histerectomía radical. Entonces nos demuestra que la histerectomía radical por vía laparoscópica tenía algunos problemas en su implementación que definitivamente impactaban en el pronóstico de la enfermedad. Se hace un análisis exploratorio adicional en estos puntos. ¿Y qué tenemos respecto a enfermedad residual? Esto es cuando las pacientes tenían cono o no. No se pudo hacer una evaluación porque en el grupo de cirugía abierta no tenían casos, por lo que no se podían aplicar las pruebas estadísticas. Igual fue cuando se evaluaron los tumores menores de 2 centímetros, no hubieron casos en algunas ramas, por lo que esto no pudo ser comparado, como veremos más adelante. Para los tumores mayores de 2 centímetros, la diferencia en la sobrevida era evidente. Había más de 4 veces posibilidad de recurrencia cuando se usaba laparoscopía. Para tumores menos de 2 centímetros, si bien es cierto había una diferencia, no se pudo hacer la comparación porque en el brazo abierto no habían casos de recurrencia. Cuando se usaba la conización, cuando no había conización previa, o sea, los diagnósticos no fueron hechos a través de un cono, pensemos que este grupo de pacientes eran pacientes, la mayoría diagnosticados por conos porque eran estadios iniciales. Cuando no había cono previo, sí, efectivamente la posibilidad de recurrencia cuando se usaba cirugía mínimamente invasiva era de casi 6 veces. Cuando sí había un cono previo que parecía una cierta protección de la diseminación tumoral, parece que las cosas iban bien, no habían diferencias significativas respecto a la sobrevida libre de recurrencia. Y se vio finalmente que la recurrencia como carcinomatosis fue un problema que no se veía antes cuando se usaba la cirugía abierta. El brazo de cirugía mínimamente invasiva tenía hasta un 24% de recurrencias como carcinomatosis. Además, se presentan 2 estudios en los siguientes años derivados de este estudio LAC acerca de los efectos adversos, en el cual Andreas Obermar determina que
la tasa de complicaciones intraoperatorias o posoperatorias era exactamente igual cuando se usaba cirugía abierta o laparoscopía. No había ninguna ventaja en usar una técnica u otra, y que la calidad de vida, como se pensaba antes que la laparoscopía nos daba una mejor calidad de vida posoperatoria, no era tan cierto. Solo el primer mes de posoperatorio había una cierta diferencia cuando se usaba cirugía mínimamente invasiva, pero después la vida era exactamente igual. Entonces no había mucha ventaja de hacer cirugía mínimamente invasiva, y por otro lado no demostraba ventajas en esta técnica, y por el contrario había un detrimento en las sobrevidas globales y libres de recurrencia. Entonces, desde este año 2018 en adelante se presenta una serie de publicaciones. La gente dice, bueno, ¿qué ha pasado? Entonces empezaron a revisar sus datos, hicieron estudios retrospectivos, empezaron a publicar sus datos, y llegaron publicaciones de todas partes del mundo, de la parte de Asia, de la parte de Europa, la parte americana. El Hospital Italiano de Argentina hizo una gran revisión de su casuística, y acá Juliana Rodríguez hace una compilación de varios centros en Latinoamérica, en los cuales incluso estábamos incluidos el INEM, y todos demostraron que había algún problema en la sobrevida, ya sea por recurrencia o detrimento de la sobrevida global, confirmando los resultados del acto. Nosotros también, en el año que recibimos la alerta, hicimos una revisión de nuestros 10 años de experiencia y comparamos 189 histerectomías radicales laparoscópicas que tenían un seguimiento aproximado de esta época, contra 302 histerectomías radicales abdominales en el mismo tiempo, y efectivamente también tuvimos un problema con la recurrencia, pero nuestra sobrevida global aparentemente estaba bien. Cuando hacemos la división en tumores de menos de 2 centímetros, no teníamos problemas en la sobrevida global ni en la sobrevida libre de recurrencia, pero cuando hacemos el análisis de tumores de mayores de 2 centímetros, sí, efectivamente, vean ustedes cómo se separan aquí las curvas, había un problema de recurrencias cuando usábamos cirugía laparoscópica, pero que la sobrevida global no variaba. Esta era nuestra experiencia propia. Y empiezan a aparecer una serie de artículos. Giovanni Scambia, por ejemplo, hace una revisión europea, y otra vez hay problemas cuando se usa la laparoscopía, y la recurrencia como carcinomatosis determinan en casi 43%, una recurrencia mucho más alta de lo esperado. Una de las observaciones que se hizo al ACT es que probablemente los cirujanos que participaron en los centros no tenían mucha experiencia, y que usando cirugía mínimamente invasiva no se sacaba tanto tejido como cuando se hacía cirugía abierta. Y con estos dos conceptos, Javier Magriña, de la Clínica Mayo, hace una evaluación retrospectiva de sus casos, comparando cirugía abierta, pero esta vez con cirugía robótica, porque ellos ya habían implementado la histerectomía radical robótica hace muchos años, y demostraron otra vez que usando robot había problemas tanto en la sobrevida libre de enfermedad como en la sobrevida global. Hicieron estudios de medición de los especímenes de patología, y determinaron que por cirugía mínimamente invasiva se sacaba exactamente igual que con cirugía abierta, pero a pesar de eso tenía el problema de mayor recurrencia y menor sobrevida global. Entonces, empieza también la rápida diseminación de la información, hace que en el mundo real empiecen a disminuir el uso, desde ese año, el uso de laparoscopía para la histerectomía radical. Esta es una evaluación de Koji Matsuo, donde efectivamente hace una evaluación grande en Estados Unidos y determinó que después del LAC se disminuye significativamente en un 63% el uso de cirugía mínimamente invasiva, la tasa de histerectomías radicales por laparoscopía decrece considerablemente, y al mismo tiempo empieza a haber cuando se empieza a realizar cirugía abierta, aumentan las complicaciones perioperatorias en los pacientes sometidos a histerectomía radical. ¿Qué pasó? Que aquí, en muchos años de implementación de cirugía mínimamente invasiva, los nuevos residentes y nuevos cirujanos habían sido entrenados en cirugía laparoscópica, y cuando se les hace el switch a cirugía abierta, tuvieron problemas y aumentaron sus complicaciones.
Otro de las observaciones que se hace a LAC es que efectivamente cuál podría haber sido el problema. El manipulador uterino hacía que el tumor se disemine dentro de la cavidad, que era una técnica equivocada, usar un manipulador uterino, y entonces empezó a hacer un CAF vaginal, es decir, hacer una resección primero del borde de los márgenes vaginales y cerrar el tumor, aislarlo y hacer la cirugía laparoscópica. Y Tristan Kohler, que es del grupo del doctor Achim Schneider, un grupo germano, hacía esta maniobra y utilizaba robótica y demostró pues que sus resultados eran comparables, sus sobrevidas globales y sobrevidas libres de enfermedad eran comparables a la rama abierta del estudio LAC, dando una primera impresión de que quizás esta maniobra podría corregir los defectos de la cirugía mínimamente invasiva y lograr buenas tasas de sobrevida para esta técnica. Este es un estudio del doctor Luis Shiva, es el estudio SUCOR, que también compara en varios centros de Europa la cirugía mínimamente invasiva con la histerectomía radical laparoscópica, con la histerectomía radical abierta, y otra vez se encuentran problemas en lo que son las sobrevidas. Pero además hace un análisis de esta maniobra protectora de la vagina, haciendo el CAF vaginal y protegiendo el tumor, y demuestra que los pacientes que tuvieron esta maniobra tenían una sobrevida muy buena, parecida a la sobrevida de la cirugía abierta. Entonces esta podría ser una solución para esta observación que se hizo en el LAC del manipulador uterino, y en la actualidad existen varios estudios que están en camino respecto de probar esta técnica comparándola con la cirugía abierta. Y finalmente, ¿qué tenemos para los tumores menores de 2 centímetros? Y en los últimos años, la evaluación de los reportes retrospectivos nos iban demostrando que en tumores muy pequeños no era necesario ser tan radical, porque ya se vio que los porcentajes de compromiso, tanto ganglionar como parametrial, eran mínimos para este grupo de tumores, por lo que probablemente esto no era tan necesario. Y entonces el primer estudio de cirugía menos radical para cáncer de cuello uterino se hace en este estudio, el CONCER, un estudio prospectivo multicéntrico, pero de un solo brazo, donde se evalúan 100 pacientes, también participamos de este estudio, que eran tumores menores de 2 centímetros, solo G1, G2, histologías de buen pronóstico, no tenían permeación linfovascular, el margen en el cono previo, generalmente tuvieron todos estos pacientes un cono para determinar con exactitud estas características antes vistas, lograron unas tasas de recurrencias mínimas, por lo que ya se dio el primer indicio de que en tumores de buen pronóstico menores de 2 centímetros, probablemente aquí solo se hizo una histerectomía simple o un cono con linfadenectomía era lo adecuado. En enero de este año, el grupo brasilero hace la presentación del estudio LESER, donde se hace un seguimiento de 40 pacientes, igual en tumores menores de 2 centímetros, pero aquí sí permiten todos los grados, no excluyen al G3, la permeación linfovascular estaba permitida en el grupo, y también tuvieron una tasa de recurrencias baja comparado con este grupo también de buen pronóstico. Y finalmente, en junio del presente año, que es el estudio más importante que voy a presentar también, es un estudio prospectivo randomizado de fase 3, el estudio SHAPE, que está en vías de publicación, pero ya han sido presentados los resultados en la reunión del ASCO de junio del presente año. Es un estudio muy importante donde comparan efectivamente dos brazos, hacer una histerectomía simple versus una histerectomía radical. Para este grupo de pacientes, en las histologías más frecuentes, tumores menores de 2 centímetros, que si tuvieron cono tenían menos de 10 milímetros de infiltración estromal, y si no tenían cono, en la resonancia tenía que decir el radiólogo que la infiltración estromal era menor del 50%, su máxima dimensión, como ya dijimos, 2 centímetros, y podrían ser de cualquier grado de diferenciación. Y este grupo de pacientes fueron randomizados a una histerectomía radical y una histerectomía simple. El objetivo primario fue la recurrencia pélvica a los 3 años, y efectivamente se randomizaron casi 700 pacientes para cada brazo,
Estas son las características de los pacientes. La mayoría de ellos tuvieron un cono previo porque son tumores efectivamente pequeños. Esta es una diapositiva para decirles que estas fueron las histologías evaluadas, no se incluyó histologías de mal pronóstico, que había un casi 15% de pacientes con grado 3, o sea, grado de diferenciación tumores agresivos. Esto es para decirles que se permitió la permeación linfovascular, a diferencia del CONCER, que eran tumores que no debían tener permeación linfovascular, y había un 13% de permeación linfovascular positiva en cada brazo, que el approach quirúrgico fue ya sea cirugía abierta, laparoscópica, robótica y vaginal, y esto se permitió porque, ojo que este estudio empezó antes de que se reporte los resultados del estudio LAC. Se podía usar ganglio centinela, y efectivamente se vio que las recurrencias pélvicas eran exactamente el tipo, todas las recurrencias eran exactamente igual en los dos brazos, no habían diferencias significativas, y que el porcentaje de muertes también en ambos brazos, por específicamente cáncer, eran mínimas. Y este es el cuadro final. En un seguimiento de 4.5 años, la tasa de recurrencia fue exactamente igual cuando usábamos para este grupo de pacientes la histerectomía simple o la histerectomía radical, lo cual nos demuestra que para este grupo no hay necesidad de hacer una cirugía no hay que hacer una cirugía radical, sino una histerectomía simple podría ser lo más adecuado. Y vean ustedes, las tasas de sobrevida fueron más del 99% en ambos grupos. Por supuesto que cuando usábamos la cirugía mínimamente invasiva había mayor probabilidad de hacer una lesión a la vía urinaria, y eso fue demostrado en los estudios también de eventos adversos. Y también se demostró que la calidad de vida y la salud sexual era mucho mejor cuando solamente se hacía, por supuesto, una histerectomía simple. Y las conclusiones de este estudio son estas: en cáncer cervical de bajo riesgo, parece que la histerectomía simple no era inferior a una histerectomía radical, que había menos complicaciones urológicas cuando hacíamos una histerectomía simple, y había una mejor calidad de vida en términos generales, y también en la sexualidad cuando solamente hacíamos, por supuesto, una histerectomía simple. Y después de este estudio parece que el nuevo estándar de manejo para estos pacientes va a ser simplemente una histerectomía tipo 1, una histerectomía simple, una histerectomía que podría ser incluso laparoscópica. Este estudio, por si acaso, todavía no ha sido publicado, está en revisión, pero en el momento de que se publique, seguramente, como ya ha empezado, las guías de manejo tendrán un cambio importante. Esto es lo que yo quería presentarles. La conclusión, podríamos decir, por lo presentado, que en tumores menores de 2 centímetros se puede realizar una cirugía menos radical, considerando muy bien los factores que hemos mencionado antes, los factores de riesgo. Hay que hacer una evaluación global de todo esto a través de un cono, imágenes, clínica, etc. Y que para los pacientes entre 2 y 4 centímetros, en los cuales sí se debe realizar una histerectomía radical, esta debe ser abdominal o por vía vaginal, y debemos de dejar de lado la cirugía mínimamente invasiva, porque se ha demostrado en varios estudios que hay problemas con la sobrevida en este grupo de pacientes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Henry Valdivia. Realmente es interesante todo este estudio, todo lo que quedó y lo que pensamos, todos nos quedamos pensando cuáles podrían ser las fallas, ¿no? El estudio fue revisado varias veces porque nadie se convencía de lo que nos estaba diciendo. Ahora están saliendo estos nuevos estudios. Muchas gracias. Vamos a dejar las preguntas para el final y vamos a pasar al doctor Aldo López Blanco con el tema de transposición uterina en cáncer. Es un tema bien interesante, bastante nuevo, que nos va a ayudar a poder conservar la fertilidad en muchos pacientes. El doctor Aldo López Blanco tiene posgrado en la Universidad de San Martín de Porres, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que se especializa en cirugía oncológica y su especialidad es ginecología oncológica en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, fellowship en el Instituto Europeo de Oncología en Italia y en el MD Anderson Cancer Center en Houston, Texas. Miembro de la Sociedad Internacional de Ginecología Oncológica
y miembro de diferentes sociedades como la de Ginecología Oncológica, la Sociedad Peruana de Cancerología. Doctora Lola López, adelante por favor, tenemos 20 minutos. Buenas noches, doctores, gracias por la invitación y por permitirme compartir este tema que bueno, está revolucionando un área específica de preservación de fertilidad en pacientes con cánceres localizados en la pelvis, en pacientes mujeres. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre transposición uterina y cómo surge esta alternativa de preservación de fertilidad en pacientes con neoplasias en la región pélvica, o sea, que no tengan que ver con los órganos genitales femeninos, ¿no? Para esta charla no tengo ningún conflicto de interés. Esta presentación, bueno, este reporte fue dado en el 2018 por el doctor Reitan Rivero de Brasil, el de cirujano oncólogo en Brasil, y nos presentó una paciente de 26 años con un cáncer de recto, un adenocarcinoma de recto T3N1M0, y este tumor está ubicado a 5 centímetros del margen anal. Es una paciente que no tenía hijos, que obviamente tenía deseos de preservar la fertilidad. El tratamiento para esta paciente era tratamiento con quimio-radioterapia neoadjuvante para reducir el tumor, y después esta paciente se operaba, ¿no? Entonces tenía que recibir radioterapia en la pelvis. ¿Cuáles son los efectos de la radioterapia en la pelvis? Obviamente, aparte de reducir el tumor, va a tener un efecto directo sobre los ovarios, afectando la reserva ovárica, y un daño severo e irreversible en el endometrio, que va a hacer que este endometrio en el futuro no pueda alojar al embrión, ¿no? ¿Por qué razón? Entonces, los ovarios, referente a la reserva ovárica, los ovarios son muy lábiles, muy frágiles, y se dañan de manera rápida, o se afectan de manera rápida, de manera directa la reserva ovárica. A medida que va pasando el tiempo, ¿no? En una recién nacida con 20 grays, o sea, se va de dosis de radiación a nivel de los ovarios, estos ovarios dejan de funcionar, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, esto es inversamente proporcional. Los ovarios son mucho más frágiles a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que postula? Entonces, ¿qué es lo que dice el doctor Ribeiro? Entonces, obviamente, como la radioterapia va a ser en la zona pélvica, entonces lo que tenemos que hacer es sacar de la pelvis, retirar de la pelvis el útero, ¿no? La paciente recibe la radioterapia en la pelvis y luego se reposiciona el útero en la pelvis, ¿no? Solamente su irrigación va a ser a través de las arterias ováricas, porque para elevar o retirar el útero de la pelvis se necesita ligar las arterias uterinas, ¿no? Entonces, ¿qué tan necesario es hacer todo esto? ¿Cuál es la magnitud del problema? Estas estadísticas son de Estados Unidos y más o menos 60.000 mujeres tienen cáncer de colon y recto, ¿no? Por año aproximadamente, ¿no? Y aproximadamente 2.000 mujeres son jóvenes que han requerido quimiorradiación en la pelvis, ¿sí? O sea, 2.000 mujeres que no van a poder menstruar, y si no tenían hijos, no van a poder tener hijos. Recuerden que los americanos, y la tendencia es esta, ¿no? A que la mujer retrase su fertilidad ahora en el tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en el Perú? En el Perú, si bien es cierto, no tenemos cifras, o sea, no es un cáncer, no es un problema tan serio como en los Estados Unidos, pero más o menos según Globocan, casi 2.400 pacientes nuevas se diagnostican, mujeres con cáncer de colon y recto, ¿no? De esta un porcentaje menor, pero no despreciable, van a requerir quimio-radioterapia, y en especial las pacientes jóvenes, que es el grupo de pacientes que inicialmente se benefician, ¿no? Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿cuál es el postulado? ¿Cuál es el principio? ¿Por qué se le ocurre al doctor Reitan Rivero hacer todo esto, ¿no? Decir, obviamente, esta paciente va a recibir radioterapia en la pelvis, voy a subir el útero al abdomen superior, y solamente va a ser suficiente la irrigación por las arterias ováricas, ¿no? Y esto en el futuro va a ser útil para que si estos pacientes puedan quedar embarazadas solas, ¿no? Entonces, dos procedimientos que se han hecho: la traquelectomía radical, ¿no? Donde en la traquelectomía radical nosotros ligamos las arterias uterinas y los vasos ováricos proveen buena irrigación al útero, ¿no? Primero con una tasa de curación adecuada para el cáncer uterino, y posteriormente un porcentaje que no es tan despreciable se logran embarazar, ¿no? Y si es que la paciente tiene la pareja satisfecha, y es un grupo de pacientes, ¿no? Que requieren, pacientes jóvenes que requieren radioterapia en la pelvis, ¿no? Entonces lo que se ha hecho hace muchos años, ¿no? Hace más de 2 de 3 décadas,
es la oforopexia, o sea, seccionar los ovarios, ¿no?, del útero, retirarlos del útero y retirarlos del campo de radiación, ¿no? Esto principalmente para prever la función hormonal, no tanto la preservación de la fertilidad. Entonces, en la traquelectomía radical hay bastante evidencia al respecto, ¿no? Y en la oforopexia, en pacientes que van a recibir radioterapia en la pelvis, también hay bastante evidencia al respecto si uno va buscando la bibliografía, ¿no? Este artículo publicado en el año 2018 del primer caso fue en el año previo, en el 2017, fue presentado en un congreso en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Rayton con esta paciente? Esta paciente, antes de que inicie la quimio-radioterapia con cáncer de recto, entonces se tenía que subir el útero en el abdomen superior, ¿no? Entonces, los pasos son tal cual para una histerectomía, ¿no? Pero con tener mucho cuidado en preservar ambos infundíbulos pélvicos, ¿no? Entonces, los infundíbulos pélvicos se tenían que disecar hasta su origen, ¿no?, en la arteria aorta abdominal. Se están ligando acá las arterias. Los pasos son como de una histerectomía convencional: se ligan las uterinas, se hace la colpotomía, ¿no?, pero se preservan los infundíbulos pélvicos, y estos infundíbulos pélvicos, una vez, obviamente, acá ya se cierra la cúpula vaginal, ¿no?, entonces se disecan los vasos ováricos hasta casi su origen, ¿no?, en los vasos retroperitoneales, tanto la arteria y la vena, ¿no? Una vez que el útero está suelto, con los infundíbulos bien disecados, entonces lo que se hizo fue, para que obviamente no se torciera ni nada de eso, no hubiera problemas de obstrucción, se fijó y se pusieron clips metálicos para durante la simulación. Obviamente se tenga mucho cuidado para que los ovarios no reciban la radioterapia residual, ¿no? Entonces llega la paciente y el útero, el cérvix se aboca en el ombligo, ¿no? Se evalúa, como es el primer caso, evalúan la perfusión, si era adecuada o no era adecuada, y obviamente acá tenemos la resonancia donde el útero está en el abdomen superior, y la mejor prueba de que este útero estaba vital, estaba viable, es que la paciente estaba menstruando. Acaba la radioterapia, la paciente por cáncer de recto, y se inicia la reposición uterina, ¿no? Entonces se diseca por vía laparoscópica, se despega el útero y obviamente el útero se posiciona en la pelvis nuevamente. Ya las arterias uterinas están obliteradas, no se toman en cuenta, entonces básicamente el útero está irrigado por los vasos ováricos, ¿no? Se trata de dejar todo en su sitio, se cierra el peritoneo pélvico, ¿no?, para que no ocurra ningún problema y acá la paciente obviamente está menstruando. Entonces, después de esta publicación en el año 2017, obviamente, esto dejó perplejos a muchos de nosotros, ¿no?, que se le ocurriera esto al doctor Rayton Rivero, y lo mejor, que daba buenos resultados. Las pacientes después de la transposición uterina estaban menstruando. Múltiples series en Asia, ¿no?, se presentaron. Entonces las condiciones eran una paciente joven con deseo de preservar la fertilidad, que la neoplasia, o sea el cáncer, tenga un buen pronóstico y no comprometa úteros ni ovarios, ¿no? Y lo más importante, que esto no debería perjudicar la efectividad del tratamiento, o no debería retrasar ni el tratamiento oncológico. Es por eso que es hacerlo por vía laparoscópica. Después de varios antecedentes que se hicieron en Chile, en Argentina, en Colombia, entonces obviamente se dio el caso para poder presentar una paciente. Este caso se hizo en el INEN en el año 2020. Es una paciente de 29 años de edad, que era procedente de Lima, también tenía un diagnóstico de un cáncer de recto, ¿no? Esta paciente tuvo una cirugía primaria de resección del cáncer de recto, y por los hallazgos de patología tenía que recibir radioterapia en la pelvis, ¿no? Entonces, ante esto se le conversa a la paciente, se le explica, esto se eleva al comité de ética, una discusión, a una junta médica, y con la aprobación de la junta médica, con la participación de los especialistas con los de radioterapia, los cirujanos oncólogos de abdomen, con el departamento de ginecología, entonces se procede a hacer la transposición uterina. Tal cual como vimos en el video original presentado por el doctor Rayton Rivero, ¿no? Entonces, nuestra paciente
Y lo que ustedes lo que esta paciente estamos viendo, estamos evaluando en la perfusión, ¿no? Con torres con fluorescencia y con verde indocianina, ¿no? Si ustedes acá ven, o se le coloca el verde indocianina por vía endovenosa, y ya con las arterias uterinas ligadas, sueltas, entonces se evalúa la perfusión del útero, ¿no? Todo lo que se pone de verde está bien perfundido, ¿no? Y acá el endocervix, ustedes pueden darse cuenta, también está perfundido, se pone verde. Entonces todo lo que está de verde está adecuadamente perfundido, ¿no? Si bien es cierto, no llega una adecuada perfusión al cervix, entonces, pero ustedes se dan cuenta al extremo izquierdo de la pantalla, lo que se coloca lo que se pone de blanco también está adecuadamente perfundido, ¿no? Esta paciente termina la cirugía, y la mejor prueba de que el útero era viable es que esta paciente también estaba menstruando, ¿no? Esta paciente, acá tenemos la resonancia, acá tenemos el cervix uterino abocado al ombligo. Según la resonancia, el útero está en el abdomen superior y es abocado hacia el exterior a través del ombligo, donde pueden ver, ¿no? Y acá vemos el campo de la simulación, ¿no?, de radioterapia, y el útero y el cervix obviamente no van a ser afectados por la radioterapia en nuestra paciente. Luego el campo la paciente terminó el tratamiento con la radioterapia, y luego es sometida a a la reposición del útero a nivel de la pelvis, ¿no? Igual se ingresa por vía laparoscópica, se ingresa por el hipocondrio izquierdo, porque el útero estaba a nivel del ombligo. Visualizamos cómo está el útero, ¿no?, con los vasos ováricos parcialmente adheridos a la pared abdominal. Entonces se hace una disección con energía ultrasónica, y lo que siempre acá teníamos que tener bastante cuidado al disecar los vasos ováricos, ¿no?, porque es por donde se nutrían. No podían dañarse ninguno de los dos vasos ováricos, ni el izquierdo ni el derecho, ¿no? Se tiene mucho cuidado con la disección. Vamos a cortar el video para que no nos tome tanto tiempo. Estamos despegando el cervix del ombligo. Acá estamos ya en la pelvis. Obviamente colocamos una gasa y que nos guía la cúpula vaginal. Disecamos, liberamos parcialmente las adherencias de recto a la vagina, ¿no? Se abre la vagina. Se aboca el cervix uterino hacia la vagina, se hace una anastomosis por vía vaginal con bitril 2.0, ¿no?, con puntos separados. Se revisa hemostasia, se cierra el peritoneo para que no haya ningún problema de adherencias, ni que el intestino, o asa delgada o asa principalmente delgada, se meta a través de esos orificios que se dejan, ¿no? Y la paciente está menstruando normalmente. Los primeros casos que se reportaron fueron para cáncer de recto, ¿no?, de colon, de recto principalmente, pero después se han reportado los casos, se han hecho transfusiones uterinas en pacientes con cáncer de cuello uterino y cáncer de vagina que requerían radioterapia, ¿no? Esta es una revisión presentada también por los colegas brasileños, con 4 pacientes con cáncer de cervix y 1 con cáncer de vagina en esta revisión, en promedio de edad 32 años. Si bien es cierto, en los cánceres ginecológicos, específicamente en cáncer de cervix y en cáncer de vagina, tiene algunos cuestionamientos, algunas dudas. Es una técnica nueva y vamos a tener que evaluar el seguimiento, si es que estas pacientes con cáncer de cuello uterino y cáncer de vagina se pueden o no beneficiar. Pero al momento hay reportes y con seguimiento, ¿no?, referente a esta paciente. Entonces, después de ya de al menos 3 o 4 años de experiencia, ¿qué pacientes se podrían beneficiar de una transposición uterina? Pacientes con cáncer de recto, pacientes con sarcomas de partes blandas de pared pélvica, rhabdomyosarcomas de bulbo de vagina, sarcomas retroperitoneales que estén localizados específicamente en la parte pélvica, cáncer de vejiga, uretra, linfomas de la región pélvica. Cánceres ginecológicos como cáncer de cuello uterino y vagina, me refiero a cánceres epidermoides, adenocarcinomas. Hay mucha controversia, pero sí hay reportes de casos, ¿no? Y acá podemos ver en este mapa cómo
ya se va masificando, se va replicando esta técnica, no solamente en Latinoamérica, en diferentes partes del mundo, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era, obviamente, que después de recibir el tratamiento, después de la transposición, la mujer quedara embarazada. Entonces, Raytan Rivero este año publica, ¿no?, el primer recién nacido vivo después de una transposición uterina. Esta paciente es una paciente de 28 años de edad con un liposarcoma mixoide de bajo grado, ¿no?, en la parte pélvica, que recibió radioterapia en la parte pélvica. La paciente tuvo parto por cesárea, el recién nacido niño no tuvo ningún problema durante la lactancia, ¿no? Y esto es algo que sí nos enorgullece, digamos, en el instituto. ¿Por qué? Porque estamos a la vanguardia con todo esto y ofreciendo a nuestros pacientes lo último que hay en el mundo. Nosotros presentamos también este año, 2 meses después de que presentó el doctor Raytan Rivero, el segundo caso de la literatura mundial de recién nacido vivo después de una transposición uterina, ¿no? Es la paciente que yo les presenté, es una paciente que se embarazó de manera espontánea. Teníamos muchos cuestionamientos, hablamos con los colegas de ginecología obstetricia sobre la hipoperfusión, si la perfusión iba a ser adecuada por los vasos ováricos o no. El recién nacido no tuvo ningún problema, no hubo problemas durante el embarazo, ¿no? Entonces esta paciente, después en su seguimiento, después de su parto, está viva. Su hijo no tiene ningún problema, tiene un adecuado desarrollo psicomotriz. La paciente al momento del seguimiento, en su último control, con controles tanto por resonancia y por colonoscopía, no hay evidencia del cáncer de recto, ¿no? Entonces eso es lo que quería presentarles sobre esta nueva, no tan nueva, ¿no?, pero es una técnica que es promisoria para pacientes que van a recibir radioterapia en la región pélvica y quieren la oportunidad, y se les puede brindar la oportunidad de que puedan preservar la oportunidad. Gracias por... Muchas gracias, doctor Aldo López. Muy interesante realmente la experiencia, ¿no? Y cómo se puede ayudar a todas nuestras pacientes nuevamente, a las que tienen deseo de gestar. Bien, entonces vamos a pasar al último expositor, el doctor Albert Ceballos Cárdenas, con el tema de ganglio centinela en cáncer de cuello uterino. El doctor Albert Ceballos es ginecólogo-oncólogo y ginecólogo-obstetra, miembro del staff del Departamento de Cirugía Oncológica del INEI, miembro de la Sociedad de Ginecología Oncológica de Estados Unidos, de la Sociedad Internacional de Cáncer Ginecológico, de la Sociedad Peruana, la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica, que ha tenido varias capacitaciones en el exterior en cirugía mínimamente invasiva, en cáncer ginecológico, en el Memorial Hospital de California y en el MD Anderson Cancer Center en Houston. Doctor Albert Ceballos, adelante por favor. Muchas gracias por la presentación, doctor. Este es el esquema que vamos a desarrollar para poder entender en qué estamos actualmente en el manejo del ganglio centinela en cáncer de endometrio, que es donde más se ha avanzado. Inicialmente vamos a hacer una introducción, que es una parte muy importante en donde vamos a sustentar por qué surge el ganglio centinela, tratando de reemplazar a la linfadenectomía. En este momento vamos a hablar de los trazadores y el sitio donde se deben colocar. En un tercer momento, el algoritmo del ganglio centinela que se inició en el Memorial. Luego, seguridad del ganglio centinela en general. Finalmente, ganglio centinela en pacientes de alto riesgo, donde ha habido más controversia, y finalmente las conclusiones. Para hacer la introducción tenemos que establecer que al realizar el estadio quirúrgico, una parte importantísima es la linfadenectomía pélvica y paraórtica. Sin embargo, la relevancia de esta linfadenectomía tiene que ser tomada muy en cuenta, ya que la linfadenectomía, tanto pélvica como paraórtica, pueden traer consigo muchas complicaciones y desventajas, tanto intraoperatorias como postoperatorias, mayor días de hospitalización y mayores costos. Cuando hacemos aproximadamente 100 linfadenectomías, solamente vamos a encontrar metástasis en el 15% de ellas. Quiere decir que hay 85% de pacientes que van a ser sometidas a linfadenectomía, pero no van a obtener los beneficios de estas. Es decir, en estas no se van a detectar metástasis, como si en este 15%,
solamente en ese 15% vamos a saber que el pronóstico es peor y por lo tanto vamos a tener que complementar el tratamiento adyuvante con quimioterapia y o radioterapia. Es aquí donde surge la definición del ganglio centinela. Quiere decir que en vez de resecar toda la cuenca linfática, solo sería necesario resecar el primer ganglio, y lo que se encuentra en este ganglio sería representativo de todo lo que ocurre en el resto de la cuenca. Vale decir, si este ganglio está libre de metástasis, podemos asumir que el resto de la cuenca también está libre de metástasis. Por el contrario, si aquí tenemos metástasis, el resto de la cuenca también debería tener metástasis. Y para detectar este ganglio centinela, inyectamos un trazador peritumoral, que puede ser un radioisótopo, tinta azul o indocyanina verde. Es importante determinar también cuáles son los indicadores de desempeño que se utilizan en los diferentes estudios. Para saber si es factible hacer ganglio centinela en una institución, tenemos que determinar la tasa de detección, es decir, cuántos ganglios se pueden determinar del total de pacientes. Y la seguridad está determinada por la sensibilidad y el valor predictivo negativo de los ganglios centinelas con metástasis. Bien. Los trazadores, generalmente hay dos maneras de utilizar los trazadores. O utilizamos indocyanina verde sola, inyectada peritumoral, y esta indocyanina es detectada por aparatos que ya tienen la fluorescencia incorporada dentro de los mismos. O se utiliza el método combinado, en el cual se utiliza azul patente, generalmente como tinta azul, y tecnesio 99. La tinta azul es detectada bajo visión directa y el tecnesio bajo linfocintigrafía o con la sonda detectora de radiación gamma. Cuando vamos a ver la comparación de los trazadores, vemos que usar indocyanina verde o el método combinado generalmente tienen un similar rendimiento. Sin embargo, las diferencias saltan a la vista, sobre todo en pacientes obesos, en donde la indocyanina verde tiene un mejor rendimiento. Y por otro lado, la anafilaxis. El método combinado, sobre todo por la tinta azul, tiene una tasa de anafilaxis de 1% en comparación a la indocyanina verde, que es 1,40. Se han hecho múltiples estudios para ver en dónde es el mejor sitio de inyección: púndica, cervical, esteroscópica, y se ha determinado que el mejor sitio es la inyección cervical, porque tiene mejor tasa de detección, mejor sensibilidad y mejor tasa de detección bilateral. ¿Cómo se realiza la inyección cervical? Se utiliza un ojo espinal, generalmente 22G, se diluye en indocyanina verde, una ampolla de 20 mililitros, hay varias concentraciones, esta es la más usada, y se inyecta de diferentes maneras, aunque la más común es inyectar en los radios 3 y 6, superficial y profunda. Cuando utilizamos el ganglio centinela es importante destacar que no solamente debemos detectar el ganglio centinela, sino utilizar el algoritmo del ganglio centinela, que nació justamente en el Memoria, en donde además de resecar los ganglios centinela, había que hacer ultraestadiaje, que vamos a ver en qué consiste más adelante, resecar cualquier ganglio sospechoso, aunque este no pinte como el trazador, y si en alguna de las dos pelvis no se encuentra ganglio centinela, hay que hacer la linfadenectomía de ese lado. Muy bien, cuando hablamos de ultraestadiaje, vemos que en comparación al procesamiento tradicional con hematoxilina eosina, en el ultraestadiaje se hacen múltiples cortes adicionales, y a cada corte adicional, en el caso que salga negativo, se le aplica inmunohistoquímica, de tal manera que el patólogo puede tener un gran número de láminas, y esto hace de que en los ganglios centinela se pueda aumentar la tasa de detección de metástasis. Es así que se ha determinado en múltiples estudios que aumenta la tasa aproximadamente un 39%
inclusive en los pacientes de bajo riesgo, en donde supuestamente la tasa de metástasis es de menos del 1%, haciendo este ultraestadiaje, esta tasa sube a 5.9%. Y cuando aplicamos este algoritmo de ganglio centinela y comparamos su rendimiento en relación al rendimiento de solo ganglio centinela, vemos cómo sube la sensibilidad, cómo baja el valor predictivo negativo. Es así que luego de la publicación de este algoritmo por el Memorial, la NCCN lo adopta dentro de sus recomendaciones para el manejo del cáncer de mama en 2014. Cuando hablamos de seguridad, tenemos que ver si esto ya en la vida real es posible. Uno de los estudios de campo más conocidos es el estudio FALS, en donde se utilizó robótica, endosalina verde, y ya fue un estudio multicéntrico que se realizó en 10 centros de Estados Unidos con 18 cirujanos, inclusive 2 de ellos solamente eran expertos, 2 de ellos nada más eran expertos en ganglio centinela, y el resto estaban recién empezando a aprender esta técnica. Y a pesar de ello, la sensibilidad que demostraron en este estudio fue del 97% y el valor predictivo negativo del 99%. Con lo que concluyen en este estudio que el algoritmo tiene alta seguridad diagnóstica y puede reemplazar a la linfadenectomía. Más adelante publican este metaanálisis en donde se revisan 55 estudios, 4.900 pacientes, y la sensibilidad encontrada es del 96%, con un valor predictivo negativo del 99.7%. Cabe mencionar también la comparación que realiza el Memorial versus la técnica de la clínica Mayo. La técnica de la clínica Mayo es una linfadenectomía selectiva de acuerdo a los factores de riesgo que presentan los pacientes, en comparación al algoritmo del Memorial que acabamos de mencionar. Y encuentran que en la clínica Mayo, utilizando su técnica, efectivamente resecaban muchos más ganglios, 34 en promedio, en comparación al Memorial, en donde por paciente solamente resecaban 6 ganglios. Sin embargo, a pesar de que en la clínica Mayo resecaban más ganglios, la tasa de ganglios positivos era prácticamente la mitad de lo que se encontraba con el algoritmo. También cuando hablamos de seguridad tenemos que hablar de si todas las instituciones son competentes para poder realizar ganglio centinela, y se ha establecido esta herramienta mediante una metodología Delphi en la cual 35 ginecólogos oncólogos expertos de 16 países dieron las recomendaciones. Se tienen que seguir una serie de pasos para poder determinar que una institución es competente para realizar el ganglio centinela. Una parte controversial es si es que ya puede hacerse ganglio centinela en pacientes de alto riesgo. Y cuando hablamos de pacientes de alto riesgo en cáncer endometrio, estamos hablando de pacientes que tienen carcinosarcoma, carcinoma seroso, que tienen infiltración miometrial profunda, más del 50%, entre otros. Y vemos que cuando se estudian los pacientes con carcinosarcoma, no hay diferencia en la sobrevida entre los que son sometidos a linfadenectomía versus la linfadenectomía, ganglio centinela versus la linfadenectomía estándar. Cuando vemos a los pacientes con carcinoma seroso, vemos que tampoco hay diferencia si son operados con ganglio centinela versus linfadenectomía completa. Y lo mismo sucede en pacientes con cáncer endometrio con infiltración mayor al 50%. Finalmente tenemos este estudio prospectivo en el cual se estudiaron 156 pacientes de alto riesgo, y a diferencia de los anteriores, el 80% de estos pacientes eran de alto riesgo. Se trató de buscar igualmente la sensibilidad del algoritmo, solamente en pacientes de riesgo intermedio y riesgo alto, y nuevamente se vio que la sensibilidad era del 96% y el valor predictivo negativo del 99%, concluyendo que este algoritmo es una alternativa razonable a la linfadenectomía también en pacientes de alto riesgo. El MD Anderson también publicó sus estadísticas en relación a pacientes de alto riesgo
y nuevamente nos confirma que la sensibilidad es del 95% y el valor predictivo negativo del 98%. Con toda esta data, las sociedades de Estados Unidos y las europeas nos dan sus recomendaciones. La de Estados Unidos nos dice que la inyección cervical es la más recomendable, da una tasa baja de falsos negativos. En una institución es recomendable hacer la linfadenectomía concomitante hasta documentar una tasa de falsos negativos menor al 5%. Es preferible usar la indocyanina verde, aunque el método combinado es aceptable. En pacientes de bajo grado, pueden ser adecuadamente estadiados usando el algoritmo. Usar ganglio centinela incrementa la detección de total metástasis, como acabamos de mencionar, por el ultraestadiaje. Es seguro para detectar metástasis. La linfadenectomía paraórtica podría todavía ser un criterio en algunas pacientes. Hay que realizar ultraestadiaje y en pacientes de alto riesgo es factible realizar el ganglio centinela. Mientras que la Sociedad Europea divide a los pacientes ya no solamente con factores anatomoclínicos, sino con clasificación molecular, y recomienda que para los pacientes que estén en el grupo de bajo riesgo o riesgo intermedio, se recomiende el ganglio centinela. Y en este grupo de bajo riesgo y riesgo intermedio, no se recomienda linfadenectomía. Es decir, en este grupo ya deberíamos hacer, según las recomendaciones de la Sociedad Europea, solamente ganglio centinela para estadiaje de los pacientes con cáncer endométrico. Por el contrario, en pacientes de riesgo intermedio alto y riesgo alto, por el contrario, se recomienda todavía la linfadenectomía y el ganglio centinela sería una alternativa aceptable. Y quiero antes de terminar pasarles este video. Este es el ganglio centinela realizado con indocyanina verde en el INEM. Acá estamos viendo la fosa ilíaca derecha. Ahí vemos el ganglio centinela ubicado. Este es su vaso aferente, su vaso eferente. Estamos utilizando un dispositivo, en este caso es un Medicil, me parece. Para la manipulación del ganglio centinela generalmente utilizamos una pinza intestinal para no maltratar el ganglio y el patólogo no tenga problemas. Acá ubicamos, según las recomendaciones, hay que ubicar bien la fosa obturatriz. Ahí estamos, exacto. Tenemos que ubicar también la vena ilíaca externa, la arteria ilíaca externa, la bifurcación. Y resecamos el ganglio y ya no tenemos necesidad de resecar toda la cuenca linfática. Muy bien, entonces como conclusiones tenemos que la linfadenectomía proporciona información importante en cáncer de endometrio, determinando el estadio, el pronóstico y el tratamiento activante, pero tiene algunas desventajas importantes. El ganglio centinela representa una alternativa a la linfadenectomía, es preferida en pacientes de bajo riesgo y aceptable en alto riesgo. Se recomienda el uso del algoritmo de ganglio centinela propuesto por el Memorial y adoptado por la NSCN, en la cual se incluye ultraestadiaje. Se recomienda el uso de indocyanina verde y la inyección cervical. El ganglio centinela es factible y seguro en pacientes con cáncer endometrio, inclusive en pacientes de alto riesgo, y tener en cuenta la recomendación para la evaluación de la competencia en realización de ganglio centinela. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, agradecemos al doctor Albert Ceballos por la exposición. Realmente el ganglio centinela ha ido cambiando muchos esquemas de tratamiento a lo largo de las diferentes patologías, no solo en mama, endometrio, en melanoma, en otras patologías en las cuales ha sido usado. Y bien, si tienen alguna pregunta pueden generarlas acá en el chat. Hay una pregunta en la cual nos refiere si existe una data. Dice, ¿existe data sobre la transposición ovárica en el INEM? ¿Fue posible la fertilidad de la paciente post tratamiento? Doctor, creo que esa pregunta la sabría responder yo. Nosotros hemos hace varios
muchos desde el reciente, creo que son más de 20 años de edad y quizás un poco antes, transposiciones ováricas. Pero es importante indicarle a los doctores, la transposición ovárica o la apexia de ovario que se le dice, ya no es para la preservación de la fertilidad. Ojo, es importante, doctores, eso es para la preservación de la función hormonal. Entonces, recuerden que digamos, el útero, principalmente el endometrio, cuando recibe la radiación, este endometrio es atrófico y no es posible que este endometrio pueda anidar, ¿no?, a un embrión. Y ese es eso es un punto para aclarar, por favor. Muchas gracias. Sí, definitivamente. Vamos a hacer otra pregunta. Y en cambio, centinela en cáncer del endometrio, hemos ido viendo en el tiempo que las linfadectomías se van quedando cada vez menos, ¿no? Vamos siendo menos agresivos en los tratamientos, no tanto el estudio Shape también, por ejemplo, vamos siendo cada vez menos agresivos. ¿Cuál crees que pueda ser el futuro en el ganglio centinela con cáncer del endometrio? Quizá lleguemos a un punto en que ya no hagamos ganglios. Bueno, yo creo que para que llegue ese momento todavía no estamos tan cerca. En esa evolución yo creo que hay que considerar muy importante la clasificación molecular, que no solamente la tenemos en cáncer de endometrio, sino que hay muchas patologías como por ejemplo cáncer de mama, cáncer de pulmón, etc. Quiero decir con esto que hasta el momento tenemos factores de riesgo para pronóstico y para recurrencia en cáncer en general, factores morfológicos. Sin embargo, en el futuro vamos a tener factores moleculares. Probablemente más adelante, no sé cuánto tiempo tarde esto, si es que llega un momento, no se necesite ya saber el estado de la centinela, si es que se tiene un tratamiento dirigido, target, inmunoterapia, etcétera, que ya no necesitemos saber si está con funcionalidad, porque la terapia sistémica va a dar una alta tasa de curación. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, si tenemos una paciente en la cual la biopsia de endometrio es un G1, y hacemos una histerectomía simple, sin histerectomía, y luego resulta que en el estudio completo de la patología nos sale un G3 o un G2? ¿Entramos a completar la linfadectomía? ¿O lo observaríamos? ¿Qué piensan? Bueno, hay que estar en ganglio centinela y ni hablar, ¿no? Según las recomendaciones de las sociedades europeas, uno podría completar el estadiaje para determinar si hay metástasis ganglionar, y estas nos indican el tratamiento adyuvante, tendría que recibir quimioterapia y o radioterapia. Esa sería una opción. Muchas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta al auditorio. Realmente las exposiciones han sido brillantes. Yo creo que los temas que se han seleccionado y se han tratado es lo que se está realmente moviendo en el mundo. Vemos como ya acá en Lima también se están haciendo algunos estudios para esto. Y bueno, acá hay una pregunta más. Dice, para el uso de ganglio centinela en cáncer de cervix, ¿sería posible usar un algoritmo similar? Bueno, la exposición es el endometrio, pero en cervix es similar con algunas diferencias, ¿no? En cáncer de cervix se utiliza, según la Sociedad Europea, por ejemplo, detectar el ganglio centinela, hacerle una biopsia por congelación o una impronta, y si esa sale positiva, se puede abortar la esterectomía radical y hacer una linfadectomía paraórtica y darle radioterapia, quimio-radioterapia a la persona. Entonces, es un poco distinto. Si sale negativo, entonces sí podría omitirse la linfadectomía. ¿Y hay estudios sobre transposición uterina en estadios iniciales de cáncer de cuello uterino? Sí, doctor, hay reportes, evidentemente hay procedimientos que se han hecho reportes en Argentina,
que el artículo que presenté los colegas de Brasil, pero es una técnica, o sea, nueva, que todavía no sabemos cómo vaya a ser el desenlace en este tipo de pacientes. Al momento actual se están haciendo. Es una opinión personal, yo no comparto, digamos, hacer una transposición uterina en pacientes con una neoplasia ginecológica, principalmente de cervix. Podría ser un cáncer de vagina y todo eso, ¿no? Pero un cáncer de cuello uterino particularmente no lo comparto, pero se está haciendo, ¿no? Y el tiempo nos dirá si es que estamos equivocados o si es que no. Pero como son técnicas recientes, eso tiene que madurar en evaluarse el pronóstico, la sobrevida, libre de enfermedad y todo. No hay una respuesta clara al respecto a la luz de los artículos publicados. Y eso que también no hay estudios prospectivos, son reportes, series de casos individuales, y esto va a ir sumando, ¿no?, para una evaluación posterior y poder sacar conclusiones con mucha más fortaleza, más evidencia, para ver si estamos equivocados. Hay otra pregunta, dice, una paciente de 67 años con IL-3 que tiene un cono con bordes libres, ¿cuál es la conducta? ¿Histerectomía o...? ¿Qué les parece? ¿De cuántos años? 67. Bueno, si ya han decidido abordar la enfermedad con un cono inicial y los márgenes están libres, podría quedar ahí. Como es el tratamiento para mujeres que desean preservar la fertilidad, no habría necesidad de llevar a la paciente a la histerectomía, porque probablemente el útero salga libre de displasia. Pero hay que valorar bien la extensión, los deseos de la paciente, considerando que ya no es una mujer en etapa fértil, ¿no? Pero de primera intención, si tienes un cono con márgenes libres, ese es el tratamiento adecuado. Y por supuesto siempre tienen que entrar las pacientes al seguimiento. Vamos a revisar. Bien, si no hay más preguntas, agradecemos a los expositores por estas ponencias, han estado bastante buenas, y pasaremos la conducción entonces al doctor Peter Sandoval, presidente de la sociedad. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Bueno, ha sido una noche bastante efectiva. Realmente les felicito por las excelentes presentaciones, son buenas. Hay un buen aprendizaje, pero hay pocas preguntas. Las exposiciones han estado bastante buenas. Y tengo que agradecer al doctor Henry Valdivia Franco, al doctor Aldo López Blanco y al doctor Alberto Cárdenas por sus presentaciones esta noche, la Sociedad Peruana de Ejercicio y Ginecología y la Clínica Efectiva, y a nuestro moderador, al doctor Enrique Vidal Beltrán. Estamos también saludando y agradeciendo la participación de todos los que nos han seguido esta noche, ¿no? Y los invitamos a nuestra próxima reunión, que va a ser cirugía de mínima invasión. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento y buenas noches. Gracias, Henry, gracias, Enrique. Gracias por la invitación, muchas gracias. Gracias por la invitación, doctores. Hasta pronto. Gracias. Gracias.